Hola, buenos días y bienvenido a un domingo más, un estudio más en nuestro... Hola, buenos días y bienvenido otra vez a otro video. Estamos estudiando el libro de Jonás. Estamos en el tercer domingo de nuestro estudio del libro de Jonás. Y si has visto los otros videos, pues te das cuenta, no estoy en mi lugar normal. Estoy en otro cuarto de la iglesia porque están haciendo algo de construcción ahí donde normalmente estamos. Pero eso no debe cambiar nada, ¿verdad? El mensaje es el mensaje y la palabra de Dios, estando donde estemos, y ustedes también, entiendo que están viendo estos videos de varios países diferentes y sobre todo a eso vamos, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios mismo. Espero que sea de mucha bendición el mensaje de hoy. De hecho, me está gustando mucho este estudio del libro de Jonás. Y hoy, casi como siempre, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántas personas conoces en tu vida, personas que Dios ha puesto en tu vida, que realmente dirías que son personas entregadas a Dios? ¿Son pocas personas? ¿Son muchas personas? ¿Qué de personas que tú conoces en tu vida, en tu familia, donde vives, que dirías que no son entregados a Dios? ¿O qué de casos que dirías casos perdidos? Personas que dirías, personas tan alejadas de Dios que dirías, bueno, Dios puede hacer todo tipo de milagro, pero para él o para ella, yo creo que es imposible. Tal vez dirías que eres una de esas personas. O tal vez tienes conocidos, personas a quienes amas, con corazones tan duros. Dirías, sería un milagro y milagros y milagros ver a esas personas entregar sus vidas de llenos a Cristo. Pues pregunto esto porque en realidad en nuestra historia de Jonás estamos hablando de las personas de Nínive. Dios le había dicho a Jonás que fuera a la nación de Asiria para predicar a una ciudad, la ciudad de Nínive, donde vivía mucha gente. Y sabemos que Jonás no quería ir. Y en realidad es fácil juzgarlo y decir, qué profeta tan malo que no quiere hacerle caso a Dios. Pero si tú tienes un enemigo, a lo mejor por algo es tu enemigo. Y hay algo de historia aquí. Los asirianos en algún momento habían atacado a la nación de Israel. Habían matado a muchas personas, habían torturado a muchas personas y ha llevado a muchas personas a vivir en Asiria. Fueron deportados, se puede decir, de Israel, los llevaron a vivir en Asiria y los asirianos llegaron a poblar las ciudades de Israel. Los asirianos eran muy reconocidos, la mala fama de ser muy crueles, gente sin corazón. Y si hablamos de gente con corazones duros, alejados de Dios, si hablamos de casos perdidos, pues vamos a hablar de estas personas. Y ellos, por sus maltratos a Israel, por eso Jonás realmente no quiso ir a predicarles la palabra de Dios. Y tenemos que entender esto cuando estudiamos nuestra historia hoy, porque en nuestra historia de hoy vamos a ver que para Dios en realidad no hay casos perdidos, no hay imposible para Dios. Y eso es lo que tenemos que ver hoy. Vamos a comenzar con una oración y después vamos a leer nuestras Biblias. Primero vamos a hablar con Dios. Dios, entendemos que tú escogiste a Jonás para que fuera a predicar a la ciudad de Nínive. Gente muy dura, gente cruel, gente que vivía en ignorancia. Y tú los salvaste y los rescataste. Y quieres hacer la misma obra en nosotros y en personas de nuestra generación. Oh Dios, enséñanos tú mismo, te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues ahora vamos a abrir nuestras Biblias, vamos al libro de Jonás otra vez. Ahora nos toca capítulo 3 de Jonás.
En mi Biblia es la página 963. Vamos a seguir leyendo. Por contexto, Jonás ahora ya pasó sus 3 días, 3 noches en el vientre del pez, y Dios hizo que el pez lo vomitara a tierra firme. Y versículo 1 del capítulo 3 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Y aquí tenemos que hablar de esto. Dios es el Dios de segunda oportunidad, ¿no es cierto? Jonás, que era el profeta desobediente, ahora la segunda vez Dios le da otra oportunidad y le dice: te he perdonado, te he restaurado y ahora eres mi profeta escogido con este gran privilegio de traer mi mensaje a la ciudad de Nínive. Y esta vez Jonás obedece. Versículo 3 dice: Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Esta vez sí es obediente él. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. En capítulo 4 de Jonás, Dios dice que la ciudad tiene como 120,000 habitantes. Es una ciudad bastante grande. 120,000 hombres, mujeres, niños. Y esas personas que no son de Israel, en realidad se puede decir que es algo sorprendente. Dios ama a la nación de Israel, es su país escogido, pero aquí estamos viendo algo del corazón de Dios, que también Dios se preocupa por las personas que no son de Israel. Gente que no realmente conoce nada del Dios viviente, y Dios se preocupa por ellos. En nuestro tiempo también, en las iglesias, pues si tú vas a una iglesia, pues a lo mejor eres necesitado y a lo mejor necesitas saber de Dios. Pero hay gente fuera de las iglesias que nunca han escuchado nada. Y Dios se preocupa por las personas adentro de la iglesia, pero también tiene un corazón muy grande para la gente fuera de las iglesias. Gente que vive en ignorancia. Versículo 4, Jesús se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Él tiene un mensaje bastante serio, diciendo: ustedes, los que viven aquí, en 40 días van a estar en la presencia del Dios viviente. Van a estar en la presencia de su Creador. Todos sus negocios ya no les importarán. Sus casas, los detalles de tus vidas, todo se acabará en 40 días y estarán en presencia del Dios viviente, el Dios creador del cielo y de la tierra. Pues, ¿cómo va a responder esta gente? Como sabemos, como decía, eran personas muy alejadas de Dios, y se imagina que esas personas a lo mejor van a rechazar el mensaje de Jonás. A lo mejor se van a burlar de él y de su mensaje, porque vamos a decir que es imposible que respondan con fe. Pero vamos a ver algo bien hermoso, versículo 5. Y los ninivitas le creyeron a Dios, no a Jonás, a Dios, porque ellos reconocieron que Jonás era la voz de Dios. Dios, a través de Jonás, Dios mismo les estaba hablando. Y el Espíritu de Dios les hizo reconocer la verdad de Dios. Los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Reconocieron sus errores y se arrepintieron delante de Dios. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Hasta el más importante, el rey del país,
Imagínate los más importantes en tu nación. Si vives aquí en Canadá o en Estados Unidos o México o Guatemala o tal vez en otro país, imagina el presidente o el rey de tu país haciendo esto. Versículo 7, luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Ellos sabían que merecían la muerte, que merecían la ira de Dios. Habla aquí de sus hechos violentos, de su mal camino. Ellos están conscientes de su mala conducta y de corazón se arrepienten. Desde el rey hasta el más humilde del país. Pues, ¿cómo responde Dios cuando alguien de verdad se entrega a Él y pide perdón? Pues a Dios le encanta perdonar. Versículo 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios los salvó y los perdonó y no los destruyó en este momento. Pues, ¿qué tenemos que ver de esta historia? Quiero que veas tres cosas. En primer lugar, quiero que veas que Dios es el Dios de segunda oportunidades. Estamos viendo esto claramente en este libro de Jonás. Hay muchas otras historias en la Biblia donde vemos esto. Podemos hablar de la historia del rey David, el que había cometido adulterio, que había matado al esposo de Betsabé, y Dios le dio otra oportunidad. Podemos hablar de San Pedro, que negó a Cristo 3 veces y Jesús lo restauró y también le dio un lugar de preeminencia entre los apóstoles. Dios es el Dios de segunda oportunidades. Cuando hay arrepentimiento, Dios perdona y restaura. Y tal vez tú eres uno de estos, o tal vez conoces a otros que andan bien lejos de Dios, y Dios puede darnos esperanza de cambios verdaderos. Es lo primero que tenemos que ver. Segunda cosa que tenemos que ver, como decía, la compasión y la misericordia de Dios hacia las personas perdidas. Aquí lo vemos claramente. La compasión de Dios para una ciudad entera. Es muy bonito ver y leer esto. Pero lo vemos igual en la vida de Jesús cuando llegó aquí a la tierra. La Biblia una y otra vez dice que Él hablaba y comía con prostitutas y recaudadores de impuestos. Es decir, los casos perdidos de su tiempo, Jesús estuvo con ellos. Gente que por su vergüenza a lo mejor nunca entraba a las puertas de una iglesia. Gente tan alejada de Dios, los casos perdidos. Jesús tenía una compasión, una misericordia muy fuerte para ellos. Y en este caso en particular habla de gente ignorante, gente que no conocía nada de Dios. Y en nuestro tiempo también podemos pensar en los casos perdidos. ¿Qué piensas cuando tú ves a una prostituta? Cuando ves a un alcohólico, cuando ves a un drogadicto que no sabe nada. De las personas que están viviendo sus vidas lo mejor que pueden. ¿Qué compasión tienes tú para esas personas cuando los miras? ¿Qué haces? ¿Los juzgas? ¿O qué de tus enemigos? Aquí estamos hablando de los enemigos de Israel.
Y Jonás tuvo que aprender algo aquí. Y tal vez nosotros también, personas que nos han hecho daño, podemos ver que ellos también tienen almas. Y que Dios los puede perdonar si se arrepienten. Pues confieso que es muy fácil tener corazones sin compasión. En mi vida sí confieso que es fácil ser así. Y tenemos que pedirle a Dios, clamarle a Dios, Dios, dame algo de tu corazón. Ayúdame a ver a las personas como tú ves a las personas. Es lo que tenemos que decir a Dios. Así que vemos que Dios es el Dios que da segundas oportunidades. Dios es el Dios de mucha compasión y tenemos que ver en tercer lugar que Dios es un Dios con mucho poder. Él envió a su Espíritu Santo. Y en esta ciudad de Nínive, desde el más pequeño hasta el más grande, todos a una se arrepintieron. ¿Qué más evidencias necesitamos del poder de Dios? No hay casos perdidos para Dios. Dios puede dar la fe que salva a cualquier persona. Entonces, ¿cómo debemos responder? ¿Qué debemos hacer ahora que hemos visto esto de nuestra historia? Pues en primer lugar, si nunca te has arrepentido, necesitas ver qué es lo que tienes que hacer. Necesitas seguir el ejemplo de esas personas. De decir, ahora me entrego a Dios, me arrepiento y le pido su perdón, como Dios los perdonó a ellos. Yo sé que me puede perdonar a mí. Es lo primero que tienes que hacer. Segunda cosa, tenemos que clamarle a Dios y decirle, Dios, no tengo un corazón lleno de compasión. Dame un corazón lleno de compasión. Ayúdame a ver a mi mundo, Dios, es lo que te pido. Como usaste a Jonás, úsame a mí. Lo segundo que tenemos que hacer, clamarle a Dios para que nos diera un corazón así. Tercer lugar, tenemos que igual traer el mensaje a nuestro mundo. Que Dios existe. Que Dios en algún momento va a juzgar el mundo. Es cierto, tenemos que llevar un mensaje de juicio. Que en algún momento nuestras actividades que nos importan tanto dejarán de importar. Estaremos en algún momento en la presencia de Dios y lo de este mundo ya no va a ser importante. Ni trabajos, ni casa, ni enfermedades, ni todo lo que llena nuestro tiempo y nuestras mentes. Estaremos en su presencia perdonados o no perdonados. Y tenemos que hablar con las personas del juicio, pero también de la salvación, que Dios envió a su Hijo Jesús para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es nuestro gozo y alegría, poder llevar este mensaje al mundo. Y a lo mejor pensamos, el mundo no va a responder. A lo mejor vamos a pensar, es imposible que crean. Pero pueden creer, porque Dios toca corazones. Entonces tenemos que pedir a Dios. Cuarto lugar, tenemos que pedir a Dios por nuestra generación, por los que están dentro del mundo de nuestra influencia. Si tú quieres ser una bendición para tu país, para tu familia, para tu pueblo, no debemos poner nuestra esperanza en los políticos. La necesidad más grande que todos tenemos es por la palabra de Dios y por la presencia verdadera de Dios, de un arrepentimiento verdadero. Imagínate pensar en nuestros países. Si Justin Trudeau, el presidente aquí de Canadá, si el señor Biden en Estados Unidos, si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, si hablamos de China, si hablamos de todos los países del mundo, imagínate, si el rey de Asiria puede arrepentirse, también ellos pueden. Y los ciudadanos de nuestros países, porque si hablamos de actos violentos, de hechos perversos, de mala conducta, nosotros a lo mejor andamos peor que los de Nínive.
Nuestros países están saturados de actos malos delante de Dios y también somos dignos del castigo eterno de Dios. Es muy cierto. Y debemos rogar a Dios por nuestros países, por los ciudadanos. Tú en algún momento te has arrodillado y has clamado a Dios por el líder de tu país y por los ciudadanos de tu país, por un arrepentimiento verdadero, que ellos se entregaran a Cristo de corazón para que supieran la grandeza de la salvación de Dios. ¿Tú lo has hecho en algún momento? ¿Por qué no lo hagas por un mes? Por un mes. Ponte de rodillas y clamarle a Dios por tu país, por un arrepentimiento como el arrepentimiento aquí de la gran ciudad de Nínive. Quiero terminar leyendo un versículo que viene de 2 de Crónicas 7, que dice así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta es la gran necesidad que tenemos en nuestra generación también. El Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es lo que Dios quiere para la gente de nuestra generación y para nuestro tiempo. Entonces, esta historia es muy bonita. El Dios de segunda oportunidades, el Dios de compasión y el Dios con poder. Que Dios nos ayude a arrepentirnos nosotros mismos. Que Dios nos dé corazones llenos de misericordia. Que Dios nos use para llevar su mensaje y que Dios nos use para interceder por nuestra generación. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Padre Santo, esto es lo que te pedimos. En nuestro tiempo, manda el Espíritu Santo, te pido, para convencer al mundo de su pecado y de su error. Pero también danos un entendimiento de la grandeza de tu salvación. Dios, mucha gente que vive tan lejos de ti. Muchos que son en los ojos del mundo casos perdidos. Muchos drogadictos, muchos alcohólicos, muchos encadenados en pecado sexual. Muchos que han sido abusados. Muchos que sufren. Personas muy amargas, heridas. Gente sin corazón y corazones lejos de ti. Oh Dios, te pido por los más pequeños hasta los más grandes de nuestros países, oh Dios. Cámbianos, te pido. En tu santo nombre, escúchanos. Amén.